consecuencias y nos va a quedar, vamos a negar a nuestra Q, nuestro implicador se va a convertir en una O y la P va a seguir igual. Pero como también hay un negador externo y no lo podemos olvidar, entonces también vamos a tener una negación aquí. Y esto va a ser igual a decir, por ley de Morgan, nos va a quedar solamente Q, la O se va a convertir en una I y la P se va a negar. Entonces hasta ahí tenemos nuestra resolución de la letra B. Aquí ya nos podemos dar cuenta de que podríamos dar ya con la respuesta, pero vamos a continuar con las otras alternativas. En la C nos dice negación de Q o P, y aquí ya no hay nada más que hacer, ya está todo formalizado, no hay nada que aplicar, queda esto. Y en la D dice P daga Q, eso quiere decir que lo va a negar a la 2, la daga lo niega a las dos variables, y vamos a tener no P, y esto es una O, y no, bueno, O, no Q, no P o no Q, esto es todo. Ahora sí, como nos han pedido encontrar la alternativa que sea equivalente con nuestro enunciado, podemos decir que nuestra respuesta es la letra B, ya que si nosotros comparamos en la respuesta, nuestro enunciado dice no P y Q, y nuestra letra B dice Q o no P. Si nos damos cuenta, esto es lo mismo. Entonces concluimos que decir el Perú no es un país democrático, sin embargo se rige por leyes constitucionales, equivale a decir que es falso decir que si el Perú se rige por leyes constitucionales, es obvio que es un país democrático. Hasta ahí es todo. Encontramos la respuesta, nuestra respuesta entonces es la letra B. Muchas gracias, ahora le voy a dar pase a mi otra compañera, Ashley. Tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice la negación de la proposición Benito no viajó a Europa porque perdió sus documentos. Lo primero que vamos a hacer es hallar las variables y el conector. La primera variable que vamos a usar es P. Luego seguimos y nos da un porque. Esto es un replicador que nos dice perdió sus documentos. Perdió sus documentos vendría a ser Q, que es nuestra segunda variable. Pero acá nos dice no viajó a Europa. Entonces, como hay un no, es una negación. Negamos P. Asimismo, aplicamos la ley del condicional, donde nos dice que se niega P, reemplazamos el conector por una O y negamos Q. Pero a esto nos están pidiendo la negación de esta proposición. En esto vamos a tener que negar externamente. Ahora, pausa. A esta formalización le vamos a aplicar la ley de Morgan, donde nos va a quedar P, conector I y nuestra Q. Ahora, vamos a empezar con el ítem número 1, donde nos dice es falso que Benito no perdió sus documentos o Benito no viajó a Europa. Desde que nos dicen es falso, es un negador externo. Benito no perdió sus documentos, viene a ser nuestra P. Pero, al decirnos que no perdió sus documentos, vamos a tener que negar esta P. Ahora, al hallar el conector nos da una O. Luego, en nuestra segunda variable va a ser Benito no viaja a Europa. Entonces va a ser nuestra Q. Pero tenemos un no, así que vamos a negar Q. Ahora, para poder escribirlo sería negación externa de la negación de P o negación de Q. Este sería el número 1. Pero vamos a aplicar la ley de Morgan, la cual nos quedaría P y Q. Ahora, en el ítem número 2,
tenemos Benito perdió sus documentos y viajó a Europa. Benito perdió sus documentos sería la variable número 1, que es la P. Y nuestro conector Q viajó a Europa. En el número 3 tenemos nuevamente un negador externo. Entonces sería nuestro negador primero externo y pondríamos si Benito viajó, entonces aquí la primera variable va a ser Benito viajó, que vendría a ser nuestra P. Pero tenemos un entonces, que es un implicador. Entonces colocamos nuestro implicador, no perdió sus documentos. Perdió sus documentos sería nuestra Q, pero negada. Nuestra negación de Q. A esto vamos a aplicar la ley de la ley de condicional, donde nos quedaría negación de P o negación de Q. Entonces vamos con el número 4. Con el número 4. Uy, acá falta una negación esta P. Benito viajó y perdió sus documentos. Nuestra primera variable va a ser la P, que es Benito viajó. El conector I perdió sus documentos, que va a ser Q. Y en la número 5 tenemos, es absurdo que Benito no viajó. Tenemos un negador externo. Benito no viajó, sería nuestra P, pero negada. A menos que no perdió sus documentos. Tenemos entonces el a menos que es una O, no perdió sus documentos, que vendría a ser no perdió su negación de Q. A esto le aplicamos la ley de Morgan, donde nos queda P y Q. Ahora, nuestra equivalencia inicial es P y Q, o negación externa de negación P o negación de Q. Y vamos a ver con nuestros ítems cuáles son. Entonces, si nos damos cuenta, todos son igual, son equivalencias a nuestra proposición inicial. Entonces, como respuesta tenemos que todas son equivalentes.